8:42, saludamos inmediatamente a la editora general del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Montserrat Rolano, para entrar de lleno al panel. Buenos días, Monse. Buenos días. Y a nuestros panelistas, en primer lugar al exministro y también presidente en su momento del Partido Socialista, Germán Correa. Germán, muy bienvenido, como siempre, gracias por estar acá. Hola Patricio, hola Monse, buenos días, muchas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Y también saludamos a la militante de Bópolis, exsecretaria general Francesca Parodi. Bienvenida, Francesca, gracias por estar acá. Hola, ¿qué Francesca. tal? Hola, buenos días, Germán, Monse y Patricio. Bienvenidos, Germán, Francesca, en un día bien acontecido, algunos dicen que histórico incluso, ¿no? Con la presentación de este informe final de la Comisión por la Paz y el Entendimiento que se entregó hace poquitos minutos. Ahí el presidente acaba de terminar de hablar en el Palacio de la Moneda. Todavía no conocemos el detalle de las propuestas de este informe. Algunos de los comisionados han ido adelantando elementos. Ayer lo hizo acá en la radio Adolfo Millabur. También Alfredo Moreno ha dado varias entrevistas explicando, por ejemplo, el tema de la reparación a las víctimas, a todas las víctimas, cosa que él considera también un elemento inédito e histórico, ¿no? Quería partir por ahí. ¿Cómo ven este paso que se da? Ya vamos a ir a las implicancias políticas, electorales, pero el hecho mismo, ¿no? Que se haya llegado a este acuerdo, yo no me atrevería a decir parcial, porque la verdad es que es una mayoría bien contundente, ¿no? Salvo una persona con esta norma autoimpuesta, que de hecho el mismo Alfredo Moreno reconoció que él se le ocurrió esta idea de que hubiera unanimidad. En realidad es bien difícil en estos tiempos lograr unanimidad en cualquier grupo humano y particularmente en este tema, ¿no? Pero que se haya llegado a esta mayoría bien contundente con una serie de propuestas que tienen que pasar por un largo camino. Francesca, te doy a ti la palabra por el hito mismo, ¿no? que se concreta hoy. A ver, yo creo que este es un tema pendiente hace muchísimos años. Recuerdo también en su momento la consulta indígena que fracasó por precisamente buscar esta salida, no solamente desde el punto de vista del terrorismo, la violencia, sino que también desde el punto de vista de la reparación a las víctimas que lamentablemente han sufrido y también el estancamiento que muchas veces también ha pasado, por ejemplo, en la región de la Araucanía. Yo soy de Biobío, así que también conozco el caso de la provincia de Arauco, que siempre nos dejan fuera, pero efectivamente estamos dentro de la macrozona, y donde viven efectivamente muchas comunidades indígenas. Yo creo que, a ver, a priori cuando uno habla de un gran acuerdo, creo que siempre tiene que ser una buena noticia. El hecho mismo, más allá que el documento, no voy a juzgar el documento porque no lo conozco, independiente de los trascendidos o declaraciones que pueda haber puesto, ya sean las personas que aprobaron este acuerdo como la persona que rechazó este acuerdo. Entonces creo que finalmente hay que leer el texto en su conjunto. Creo que aquí no hay un solo camino, sino que yo creo que hay una serie de medidas que tienen que ir sumando hacia un mismo destino. Y ahora ver efectivamente qué es lo que sale de ese texto y ver finalmente cuáles son las posiciones que van tomando los diferentes actores involucrados en este conflicto, que no solamente estamos hablando de la Araucanía, sino que de todo el país. Así que a priori yo celebro el hecho o la intencionalidad de tener este acuerdo y efectivamente un acuerdo que por la transversalidad del grupo en sí mismo, creo que es tremendamente valioso. Pero insisto que hay que verlo con detención porque hemos llegado a otros caminos que lamentablemente no han sido lo suficientemente eficientes para terminar con el conflicto y sobre todo, lo más importante, yo creo que reparar a las víctimas. Sí, Germán. Mira, yo creo que antes que el acuerdo, yo creo que hay que felicitar la iniciativa del gobierno de haber constituido esta comisión para trabajar sobre este problema que entre el Estado de Chile y los pueblos originarios, que se arrastra desde la colonia, sin duda alguna. De modo que con todas las secuelas que eso significa, ¿no? Las confrontaciones, la violencia y la violencia ejercida contra el pueblo mapuche sistemáticamente, la violencia resultante también después de la lucha del pueblo mapuche por sus derechos, en fin. Creo que toda esta trayectoria, ¿no?, habla primero muy bien de la iniciativa del gobierno de constituir una nueva comisión para tratar de llegar a un acuerdo sobre este complejísimo tema, ¿no? Tenemos experiencias pasadas notables, como fue la Comisión de Verdad Histórica
Reconciliación y Justicia que presidió el presidente Elwin en su momento, y también con propuestas súper importantes, interesantes, que al final se quedaron en el camino. Así que ahora no conocemos todavía el contenido del acuerdo suscrito, pero creo que es de la mayor trascendencia ya que exista y que podemos, como país, como dijo el presidente, no comenzar a trabajar sobre ese conjunto de acuerdos que logró un nivel de acuerdo precisamente notable, realmente, que una persona haya votado en contra, cuando hemos visto la reacción extremadamente ideologizada de republicanos de rechazar este acuerdo sin siquiera conocer su contenido, por el hecho solo que exista. El que haya sido aprobada con un voto en contra me parece realmente que no afecta la importancia del acuerdo. Así que esperemos estudiar, como dijo el presidente, los contenidos de esto, y sobre todo ahora viene el desafío de todas las fuerzas políticas y sociales del país de abrir paso a las consecuencias operacionales de este acuerdo, porque esa es la parte complicada. Ya era difícil ponerse de acuerdo, pero ahora lo complejo es echar adelante una política sobre la base de los acuerdos que la Comisión logró. Así que yo creo que es muy notable lo que se ha logrado. Creo que el trabajo de todos y cada uno de los miembros de esa comisión hay que, hay que alabarlo, y qué bueno que se haya producido. Ahora, Alfredo Moreno, sabemos su trayectoria, él intentó una cosa parecida, estaba trabajando de la manera correcta, en la forma que había que hacerlo en su momento, si ustedes recuerdan, cuando él era ministro de Desarrollo Social del presidente Piñera, pero sucedió este hecho hasta hoy día, que se arrastra hoy día, de consecuencias de una intervención de carabineros que resulta en la muerte de un comunero mapuche, y que echó todo a perder. Entonces, esto hay que cuidarlo y hay que trabajarlo sin duda alguna para que esta vez logremos avanzar de verdad en este tema. Sí, bueno, tú decías la posición de oposición radical de republicanos para la comodidad de la participación de Francesca en este panel. Ojalá fuera así, pero no es solo republicanos, porque Sí, desde la derecha, desde la UDI, incluso la candidata Matei, con algunas declaraciones que a mí me llaman la atención, Francesca, y que te lo quería preguntar, ¿ah? Porque lo que nosotros hemos hablado aquí a priori es que hoy por hoy la noticia está en la reacción de Chile Vamos frente al tema, porque en el oficialismo y en el Partido Republicano ya está establecido, es bastante predecible, pero en el caso específico de Chile Vamos, algunas alusiones a la condena al terrorismo que no eran parte del informe, ¿no? No lo dijeron en Chile Vamos, pero esta mención también al octubrismo, como si el informe fuera octubrista, nadie sabe muy bien qué cosa es eso, ¿no? No, eso lo dijo el Partido Por eso Republicano. digo, por eso digo, no lo dijo Chile Vamos, ¿no? Pero digo, en general, algunas declaraciones que parecerían más bien escritas de antes de la entrega del informe y que le piden al informe más que lo que puede dar. O sea, cuando se habla, por ejemplo, de que una condición mínima es que el informe resuelva el conflicto. No sé si a un informe se le puede pedir que resuelva un conflicto de 200 años. Bueno, ahí te quería preguntar por algo que diera la impresión que tiene que ver más con las razones, con una animosidad previa, ¿no? ¿Qué podría decir al respecto? No, muy brevemente, sin evadir la pregunta, Patricio Sila Germán, a mí me tocó participar de la consulta indígena. Viajamos por hartas comunidades realizando la consulta, y ahí habían grupos claramente de gente organizada que viajaban de una ciudad a otra a impedir que se realizara la consulta indígena. Así que también quiero mencionar eso, porque efectivamente fue bajo, y te puedo decir que eran las mismas personas que nos encontrábamos en Tucapel, Tirúa, Concepción, y eran exactamente las mismas personas. Así que hubo digamos, algún tipo de intencionalidad de que esa consulta indígena realizara el gobierno del presidente Piñera fallara. A ver, con respecto a las posiciones, yo creo que fijar una posición previa a leer un informe creo que no es lo correcto. Y ahí nos pasaba mucho también, me acuerdo, cuando estábamos en el gobierno del presidente Piñera, que anunciábamos la salida de una ley y ya la oposición nos decía que no y no había ingresado. Y creo que eso no es la forma de construir. Tenemos principios básicos de llamar terrorismo a lo que es el terrorismo, y eso es claro para nosotros también, y también lo reconozco también al gobierno. El otro día el propio ministro Cordero habló directamente de presentar querella por ley antiterrorista, lo que había pasado en este caso en la región del Biobío. Y también para nosotros un punto central es el tema de la reparación de las víctimas, obviamente más allá, obviamente, de las demandas legítimas de los pueblos originarios con respecto a esta deuda histórica que tú hacías mención, Patricio. Entonces yo creo que
más allá de poder decir no me gusta el acuerdo o me gusta el acuerdo, yo creo que lo que hay que hacer es leer el acuerdo y ver finalmente si creemos que ese acuerdo va en las líneas de poder reparar esto y poder dar más bien soluciones que problemas. Y eso yo creo que es bien relevante. Entonces, yo creo que hoy día va a ser un día de reflexión. Probablemente el presidente Boric dijo que se iba a demorar hartas horas en leerlo, así que me imagino que debe ser bastante extenso. Lo va a hacer en el avión. Bueno, cada uno de nosotros lo hará en sus casas y obviamente transparentará qué cosas le parecen mejor o qué cosas creen que son o evitables o mejorables. ¿Sí? Yo creo que esto es una base que hay que evaluar y obviamente esto tiene que ir al Congreso, por lo que tengo entendido también. Sí, ayer estaba a esta misma hora Raúl Celis de Renovación Nacional acá en el panel y él, que fue convencional constituyente del primer proceso, también un poco con ese trauma que tienen algunos de aquel proceso, de la dificultad de llegar a acuerdos. Él decía, yo soy acuerdista, ¿no? Y hacía harto énfasis en la política de los acuerdos, de la posibilidad de llegar a consensos, y ponía el antiejemplo, ¿no? de la Convención Constitucional y de alguna manera solapada o no tan solapada criticaba también a la postura de Evelyn Matei, ¿no? Quien hace alusión a esto del terrorismo que no era el mandato de esta comisión. Ahí, Germán, te quería pedir una opinión porque en complemento de lo que dice Pato, ayer el presidente de la UDI en un punto de prensa que tuvo ese partido dijo, y lo voy a citar textual para que no haya tergiversaciones, dijo: nosotros consideramos que la Comisión hizo un esfuerzo valioso, pero el acuerdo al que se llegó no es suficiente. Para la UDI es una condición mínima el que el conflicto se cierre, con límites claros en tierras, recursos, comunidades beneficiadas y un plazo definido. Este acuerdo no garantiza ese cierre y por lo tanto, así como está, no lo podemos apoyar. Esto antes que se presente el texto, ¿no? Que vamos a conocer en las próximas horas. Y ahí te lo pregunto y también, bueno, después lo podemos retomar con Francesca en su calidad también de vocera y de la candidata Matei. Lo pregunto también por el tema de la gobernabilidad, ¿no? Que ofrece este sector para llegar a acuerdos, ¿no? Que en el fondo eso es el ejercicio también de gobernar. ¿Cómo ves desde esa perspectiva este rechazo previo, ¿no? Y probablemente posterior, porque difícil ahí que se puedan ir retractando de posiciones que ya se han tomado sobre este punto en particular? Bueno, a mí no me extraña para nada, es decir, el que se dé así, ¿no es cierto? No me extraña para nada porque ha sido la posición consistente y coherente de la UDI a lo largo de toda su existencia. Como partido hijo de la dictadura, obviamente mantiene las mismas líneas de su origen en todas sus posiciones, así es que no me extraña para nada. Y señala la radicalidad y la ideologización extrema que existen en sectores importantes de la derecha, ¿no? Y sectores que han tenido una fuerza importante y la tienen todavía. Entonces, con esas posiciones no hay mucho donde avanzar, porque se le exige un acuerdo, algo que es un acuerdo lo que el presidente solicitó a esta comisión y lo han logrado. Ellos cumplieron su misión. Ahora, todo lo que deriva de un acuerdo cuyos contenidos desconocemos, porque no se conoce el texto todavía, recién lo han entregado al presidente, se verá, es una operación a esta altura ya de gestión política lo que viene, ¿no es cierto? Es cómo se transforma el acuerdo que ha tomado, los acuerdos de esa comisión, para ver cómo se operacionalizan a través de una política que el gobierno tiene que estructurar, que el gobierno tiene que tramitar con todas las fuerzas políticas y con todas las iniciativas que legislativas, administrativas, etcétera, que implicará la operacionalización de esos acuerdos. Pero ya de partida tener una posición como la que tiene y que se le soliciten a la Comisión cosas que estaban en su mandato, ¿no? Me parece, bueno, que solo señala, por desgracia, la posición de un partido importante, ideológica, prejuiciosa, ¿no? Y que no acepta otra cosa que no sea su posición como la salida de cualquier problema, ¿no? Eso lo tuvimos siempre como problema a través de todos estos años, la verdad, ¿no? Yo creo que la UDI devela una vez más lo que es, ¿no? Su radicalidad y su ideologización extrema, y así no se puede avanzar simplemente. Yo creo que los problemas del país, ese y otros más, no van a tener solución si no adoptamos una altura de miras como la que la Comisión tuvo para realmente enfrentar. Sí, ¿cómo interpretar, Francesca, este desmarque de la comisión cuando, si bien es cierto, renunció, no quiso firmar el acuerdo Sebastián Navillán,
si tiene un firme respaldo de Alfredo Moreno, de la senadora Aravena, o sea, en general de los restantes integrantes de la derecha que son parte de esta instancia, ¿no? A ver, primero que nada, no coincido con que Chile Vamos no de gobernabilidad, para nada. De hecho, creo que en la política de acuerdo, dos cosas. Si no hubiera sido por la política de acuerdo, hoy día no tendríamos una reforma a las pensiones. Así que yo creo que ahora, el tema es ¿qué acuerdo? Yo creo que eso es bien relevante. Entonces, si nosotros no hubiéramos tenido la disponibilidad, o incluso el proyecto de 40 horas, no hubiéramos tenido la disponibilidad y no hubiéramos querido marcar un punto político, de decirle al gobierno a todo que no, creo que esa coalición no ha sido Chile Vamos. Creo que ha estado más situado en sectores más de derecha, si le podemos llamar así, o incluso en algunos proyectos de ley de seguridad, incluso el propio oficialismo. Entonces, el tema no es que cualquier acuerdo, por el hecho de rechazarlo, podemos pensar que es un mal acuerdo. No estoy hablando particularmente de este, Patricio, ya que no hemos leído el texto y no podemos referirnos a eso. Pero yo creo que el hecho de querer buscar grandes políticas de acuerdo creo que es sumamente positivo. Y el hecho de llamar a todos los sectores a encontrar una solución en conjunto me parece positivo. Y eso creo que Chile Vamos ha sido bastante constructivo en eso. Ahora, que esto signifique que vamos a ver el texto y el texto, aunque no nos guste o sí nos guste, nos vamos a aprobar o rechazar, eso creo que es absolutamente válido dejarlo a la lectura que puedan hacer los diferentes actores políticos del texto escrito. Entonces, nuevamente, Chile Vamos ha demostrado absolutamente durante el gobierno del presidente Boric de que da gobernabilidad, de que permite llegar a esos acuerdos, y eso creo que es algo que hoy día es irrefutable, independiente de la opinión que pueda tener Germán en particular de la UDI. Germán, yendo a la explicación política, ¿no?, de las posiciones que se han tomado, insistimos, previo a conocerse el informe, ¿no estará detrás quizás el hecho de cómo el sentido común mayoritario respecto de la necesidad de reparar la deuda del Estado con los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche, ha ido variando? Porque si uno ve el primer proceso constitucional era una cuestión hegemónica, ¿no? Y ahora la verdad es que es todo lo contrario. Estamos hablando de un desembolso estatal de miles de millones de dólares. Puede que el tema, mi punto es que puede que el tema no sea necesariamente lo más popular, y incluso en la Araucanía, donde a la centro derecha le va súper bien, puede que también haya un tema ahí electoral de decir, quizás no nos conviene tanto arrimarnos a este árbol, ¿no?, sino que ir en una posición contraria por intereses electorales, que es una cuestión que es transversal en todo caso. ¿Ves que puede por ahí haber alguna explicación o si tienes otra? Mira, yo creo que esa es una explicación absolutamente plausible, porque desgraciadamente, diría yo, el punto malo de esto es que este acuerdo, este informe haya salido, sí, que la comisión haya terminado su trabajo justo en un periodo electoral, ¿no?, como este. Porque, bueno, el riesgo era ese, digamos, que pase sin duda alguna, que el cálculo electoral está presente. No cabe la menor duda, es decir, nada de lo que sucede hoy día en la política nacional está exento del elemento de política contingente electoral. Es así. Si no, uno nos explicaría algunas declaraciones, como la propia declaración de Evelyn Matei, ¿no? Porque el tema dentro de la derecha es que están punteados por más a la derecha. Es decir, la situación al interior de la derecha es evidentemente diferente a la que había algunos años atrás, cuando no existía republicano, ¿no? Hoy día la derecha, Chile Vamos, lo que fue Chile Vamos antes de los republicanos, ¿cierto? No tenía que rendir cuentas, por así decir, hacia la más extrema derecha. Hoy día lo tiene que hacer, entonces se corre más a la derecha para no perder electorado, sin duda alguna, ¿no? Ahora, en el caso de la UDI se corre a donde siempre estuvo, más a la derecha, ¿no? Porque todo el lenguaje democrático y todo lo demás nunca fue muy creíble, pero bueno, ahí están muy complicados internamente. Entonces sí, lo que tú dices es cierto, Monse. Yo creo que el momento electoral está influyendo sin duda alguna, pero bueno, así es. La comisión desgraciadamente tenía término ahora en este periodo, pero habrá que hacer los esfuerzos de grandeza de todo el mundo para, ¿no?, esperemos que la haya, ¿no?,
y que se supere este momento. Ojalá se pudiera el tema entre paréntesis hasta que se resuelva el tema electoral, lo que no va a ser así, obviamente, porque va a ser parte de todo el debate político. Pues, es una lástima que haya surgido en este momento. Sí, el elemento electoral sin duda está influyendo. Esperemos que esté influyendo, porque si no, sería terrible desde el punto de vista de Chile si no fuese así. Sí, bueno, es un tema complejo, ¿ah? Uno desearía que todas las energías giraran en torno a buscar una solución de fondo, pero a veces estas circunstancias inciden. Vamos a ir un breve alto. Probablemente Francesca quiera decir una última cosa sobre el tema, así que vamos a volver para darle la palabra y luego seguimos con los otros temas que nos convocan en este radioanálisis de día martes. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. ¡Cha! Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. Sala Máster de Radio Universidad de Chile les invita a celebrar este jueves 15 de mayo los 35 años de camino musical y 60 de vida de la querida y talentosa intérprete chilena Carmen Prieto. Esta destacada artista nacional y sus músicos nos ofrecerán un recuento desde 1990 hasta estos días con algunos de los más significativos boleros, valses peruanos, tangos, sones cubanos, canciones de su autoría y algunas sin publicar que mostrará como anticipo de su próximo disco. Carmen Prieto en Sala Máster. Este jueves 15 de mayo a las 19:30 horas y junto a grandes invitados celebraremos a una artista de la música chilena que cuenta con el cariño de su público más allá de nuestras fronteras. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamaster.cl. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un espacio del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Escúchanos cada martes a las 21 horas en el 102.5 FM y todas nuestras plataformas digitales. Tras las Líneas en Radio Universidad de Chile. ¿Cómo les va? Soy David Ponce, conductor y periodista de Altavoz, y les invito a sintonizar nuestro programa cada sábado y domingo a las 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile. Una hora de noticias y estrenos por Altavoz, con más volumen para la música chilena por el 102.5 FM y por la señal de radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
6 de la mañana. Estamos con Montserrat Rolano, con todo nuestro equipo, por supuesto con Francesca Parodi y Germán Correa. Vamos a ir al tema presidencial, que debo reconocer... espérate, Francesca, ¿querías decir algo antes de eso? Sí, del tema una anterior? colita Sí. el bloque anterior. No, en verdad que me malinterpretaste mi mirada. Simplemente yo creo que hay que poner la pelota en el suelo, ver finalmente cuál es la propuesta y que esa propuesta vaya efectivamente en pro de solucionar un conflicto que lleva tantos años. Sí, pues bueno, el tema presidencial, que les debo confesar, y está muy mal de mi parte, porque yo debería saber cómo introducir el tema, que no tengo muy claro cómo introducirlo, estoy medio confundido. No hubiera esperado, por ejemplo, que tanto La Segunda ayer como el Mercurio hoy pusieran como sus titulares principales el tema de la relación entre Toá y Marcel, que como hemos venido diciendo desde el domingo, quienes estamos relativamente vinculados con este medio lo sabíamos todos, digamos, así que a nadie se podría haber dado por sorprendido, pero que genera todo esto. No quiero minimizar la discusión sobre el conflicto de interés, que es legítima, pero me llama la atención que esté puesto como el gran asunto, al punto de que se le pregunta a los demás candidatos, se les pregunta a los demás ministros, en fin. Pero quedándome en el eje oficialismo-democracia cristiana, y también lo mencionábamos más temprano, esto que es bien insólito, como el Tribunal Supremo de la ADC baja a Alberto Undurraga, las razones que da para bajarlo, y una candidatura en la que incluso ayer se estaba hablando de que la Junta Nacional podría reponerlo, pero reponer a un candidato que ya fue defenestrado es como reponer a alguien que está políticamente herido de muerte, al menos en esta vuelta, ¿no? Ahí quería preguntarles cómo ven la discusión que se está dando al interior del oficialismo y qué peso le asignan también a esto otro que, visto desde cierta perspectiva, es morbo en estado puro, y visto desde otra es el interés por la probidad en la función pública, ¿no? Germán. Mira, bueno, dentro de este macondo que de repente somos, se da este tipo de cosas. Entonces, primero yo que Carolina no habría dicho nada respecto a su vida privada. Ella tiene derecho, como absolutamente todos los seres humanos, de tener su vida privada y que sea privada. Desgraciadamente la puso en público, porque sí, lo que tú dices, Patricio, lo sabíamos muchos, pero como corresponde se mantiene dentro del ámbito que debe mantenerse, de la esfera absolutamente privada, para todo el mundo, cualquiera sea su posición ideológica, lo que sea. Es vida privada, aunque sean personas públicas. Claro, y cuando pone el tema, surge esto con los supuestos conflictos de intereses y todo lo demás, que es una forma también de tratar de sacarle punta electoral, dijémonos de cosas, para los argumentos que se han dado por alguna gente, tiene ese sentido. Entonces, qué lástima que lo puso en la agenda. Mira, hay montones de cosas de la vida privada en el mundo político, como en el mundo de los seres humanos, que todo el mundo sabe, y siempre fue así, ¿no? Entonces, qué lástima, porque transformó al final en un contexto electoral un tema privado en algo de ires y venires y de debate y todo lo demás, que es muy desagradable. Así que tal vez, ojalá que no se arrepienta de haberlo hecho. Yo creo que ella no lo habría hecho porque no corresponde poner los temas de la vida privada públicamente, porque no corresponde, porque eso da pie a muchas cosas y muy negativas generalmente. Francesca, ya vamos a pasar a la derecha, pero volviendo a lo que planteaba Pato y particularmente la disyuntiva en la que está la democracia cristiana, que probablemente se resuelva este fin de semana con la Junta Nacional, o puede que no. Es bien interesante, porque da cuenta de un debate mucho más de fondo que lo particularmente coyuntural de este caso. Ayer estuvo Gonzalo Duarte acá en la radio, que fue diputado, ¿no? Es militante de la democracia cristiana, alcalde también mucho tiempo. Y él decía, bueno, es imposible que el oficialismo, que la centroizquierda gane la elección si no es con la democracia cristiana. Pero por otro lado, es imposible para la democracia cristiana sobrevivir si no hace alianzas, ¿no? Y criticaba el tema de la estrategia que está siguiendo el partido, esto de apurar. Primero criticaba al Tribunal Supremo lo consideraba bastante insólito, ¿no?
Y luego esto de estar convocando una junta y hacer cierto hincapié en la negociación parlamentaria, ¿no? Uno no puede hacer un apoyo así a secas si es que antes no hay una negociación previa, ¿no? Que es lo que él también planteaba. Para eso tiene que haber un tiempo, ¿no? Sí, y por el otro lado, ayer en la mañana acá la senadora Proboste le prestó todo el ropero al Tribunal Supremo. Sí, pues bueno, eso da cuenta también del desorden que hay, que no es exclusivo de la democracia cristiana. Pues la semana pasada estábamos hablando del ex partido de Germán Correa. ¿Cómo lo ves tú, Francesca, desde la vereda del frente, ¿no? Esto que está ocurriendo en la centroizquierda. Porque bueno, lo que decía Gonzalo Duarte también, que se me pasó lo más importante, es que él dice que finalmente lo que está de fondo aquí es qué tipo de centroizquierda se le va a ofrecer al país, ¿no? Ese es el debate realmente importante que él destaca, ¿no? Más allá de estas chimuchinas, de las proclamaciones, desproclamaciones, etcétera. Un concepto nuevo que aprendimos en esta... Desproclamación. Así es. Sí. A ver, yo creo que todavía falta que pase harta agua bajo el puente. Todavía podemos ver que eventualmente Jimena Rincón podría subir su candidatura porque efectivamente no llegaba a formar su partido para unas primarias, pero sí podría hacerlo eventualmente. Creo que le faltan 3 regiones para poder estar en la papeleta en el mes de noviembre. Entonces, yo creo que ahí lo que le pasa a la democracia cristiana creo que es finalmente una indefinición que la ha tenido este último tiempo. Yo creo que la democracia cristiana ha tenido una merma importante en sus militantes a favor de demócratas. Mucha de la gente que hoy día es tan demócrata salió electo por la democracia cristiana, por no decir todos, si es que no mal recuerdo. Son muchos ex-DC, digamos. Y de alguna manera de no poder como automencionarse como oficialista o de oposición directamente. Y eso creo que de alguna manera la ha ido trayendo esas mermas que, insisto, independiente de lo que pase con la Junta de la Democracia Cristiana, que yo respeto la institucionalidad que tienen los partidos, no voy a juzgar si lo que hizo el Tribunal Supremo está bien o está mal. Me atrevo a hacerlo solamente con mi partido y tampoco tanto. Soy bastante obediente de la institucionalidad del mío, entonces yo creo que todavía falta las definiciones y todos los candidatos presidenciales que tenemos hoy día. Probablemente habrá muchos que no lleguen a la papeleta, que terminarán haciendo pactos parlamentarios, y eso yo creo que es algo que todavía falta, digamos, definir. Yo creo que de momento la única certeza que tenemos es que va a haber una primaria en la izquierda, esas primarias son entre 4 candidatos y finalmente eso también irá moviendo el tablero, lo que irá pasando, las definiciones que se irán tomando de cara a noviembre. Piensa que en este momento nosotros tenemos por parte de la oposición claramente declarados 4 candidatos presidenciales. O sea, tenemos perdón, 4, Matei, Kaiser, Kast y eventualmente también Francesca Muñoz. Entonces, se yo suma creo que Franco Parisi, Francesca. Y Franco Parisi, sí. Es verdad. Es que claro, Franco Parisi, perdón que no lo nombre, pero como él hoy día casi ya no tiene un partido, aunque tenga un partido, pero no toda la gente renunció al partido, entonces tampoco sé si hoy día catalogar al PDG o el ex PDG o no sé eventualmente cómo se llama hoy día, como miembro de la oposición o no. Porque independiente de la posición que pueda tener Parisi, sus parlamentarios se fueron de alguna manera yendo a otros rumbos. Entonces, pero bueno, hablemos también de Franco Parisi, que sería la oposición, y eventualmente también, ¿por qué no decirlo?, que Jimena Rincón logre juntar las firmas para poder estar en la papeleta en la primera vuelta. Entonces, creo que todavía falta que corra harta agua y eso va a ir también viendo también lo que va a pasar probablemente también en las primarias de la oposición, del oficialismo, también definiendo quién va a llegar a la papeleta en noviembre. Lo que sí tenemos claro es que Evelyn Matei va a estar en esa papeleta. Claro, disculpa, Pato, muy cortito. Primero que Franco Parisi igual está marcando en las últimas encuestas un 4%, lo que no es despreciable, que incluso se acerca a otras candidaturas del oficialismo. Y segundo, que lo de la democracia cristiana está vinculado con debates actuales, como por ejemplo el apoyo o no a la acusación constitucional contra el delegado Durán, ¿no? Evidentemente, si estás negociando un pacto parlamentario, no vas a apoyar una acusación contra un funcionario del gobierno. Sí, están bastante preocupados los parlamentarios de la democracia cristiana porque ven que esto los puede perjudicar terriblemente. Ahora, yo advierto un déficit, Germán, y voy a dejar en tus manos que evalúes si este déficit es grave, si no es grave, si es inevitable. Pero fíjense lo que llevamos del tema en esta parte del panel. De programas de gobierno no hemos hablado nada, ¿no? Hemos hablado de nombre, yo sé que es indispensable hablar de nombre,
de políticas de alianza, sé también que es indispensable, pero de programa, nada. Uno de los déficits que yo, por ejemplo, advierto, Germán, y ahí tu opinión es la que realmente importa, en lo que llegó a ser la campaña de Alberto Undurraga, es que en todas las entrevistas hablaba de con quién quería ir, con quién no quería ir, por qué el PC no, y así sucesivamente, pero de cuáles eran sus propuestas de país, poco o nada. El tema Toá Marcel de alguna manera nos tiene 48 horas hablando de un tema que no son las propuestas programáticas ni de esa candidatura ni de las otras, ¿no? Con el tema de Janet Jara se produce una inercia en la que permanentemente la cosa gira en torno a Cuba, y tampoco quiero bajarle el perfil a la importancia que tiene la definición en derechos humanos y en democracia en política internacional, pero si uno lo mira con un cierto sentido común, lo que ocurre en Cuba no es relevante para Chile. Y así sucesivamente, es decir, no veo candidatos hablando de programas, ¿no? José Antonio Caz sí lo está haciendo. Sí, José Antonio Caz lo está haciendo, es verdad. Quería que tú ponderaras eso, si es que estuvieras de acuerdo conmigo. Si no estás de acuerdo, por supuesto, te puedes explayar y decirlo. Bueno, yo usaría un término nortino de mi norte chico, de por allá de Valle, donde soy, para definir la política de hoy día, ¿no? La política está pampita, ¿no? Esa palabra significa de poco a profundidad. Hay poquita agua, no sé si pampita, ¿no? Así está la política, en que lo que tú dices es cierto, es decir, uno no ve, excepto en el caso de Cast, ni una idea en realidad interesante, o ni siquiera calificarla, idea sustantiva de algún peso respecto al país, pese a los tremendos problemas que tenemos. Aparte del tema de seguridad, que ya es una especie de lugar común, desgraciadamente, porque su complejidad y gravedad es altísima. Entonces, creo que, bueno, denota lo que yo por lo menos vengo diciendo hace mucho, y es, ¿no es cierto?, la degradación generalizada, institucional de la política que está sufriendo el país, y que se hizo evidente con el estallido social del 2019, y eso no ha terminado en el fondo del tema y problema. Así es que desgraciadamente da cuenta de eso en un país que tiene serios problemas, en un mundo extremadamente complejizado como el que estamos viviendo, y en el que un país pequeñito como Chile tendría que estar preocupado de ese problema sustantivamente, ¿no? Porque eso nos está y nos va a afectar seriamente, ¿no? Sin duda alguna, pero nadie discute, debate e intercambia ideas sobre eso que es tan importante, porque estamos preocupados del tema de Marcel y el tema de la Toá, que sí, de estupideces. Entonces, eso denota la gravedad, creo, de la profundidad de la crisis de la política, ¿no? Ahora, esto que sucedió con la democracia cristiana y el subir y bajar a Alberto Undurraga, no pudieron resistir, ¿no?, sumarse al numerito que venía haciendo el Partido Socialista. Ustedes recuerdan que cuando me preguntaron sobre la posición del Partido Socialista hace rato, hace varias semanas atrás, ¿no es cierto?, yo le dije que estaban puro mañoseando. ¿Ustedes se acuerdan? Que estaban tonteando con esto de... esa fue la palabra que usé, están mañoseando, porque era evidente que tenía que llegar. Pero se tuvieron que dar toda esta vuelta absurda y estúpida para llegar a un escenario que además degrada más todavía la política. Y la DC ahora se suma al baile. Entonces, bueno, eso da cuenta de lo que estamos viendo. Sí, parece que es contagiosa la tontera, pero en fin, es así, hay una degradación generalizada, la política está en un nivel bajísimo, y por eso es que no hay ideas, no hay propuestas, porque ni siquiera se reflexiona y se discute sobre Chile y todos los tremendos problemas que tenemos, ¿no?, en el mundo más complejo de hoy día. Sí, quiero, Francesca, ahí poner la cuota de optimismo, ver la parte llena del vaso, porque... Alguien que lo haga, por favor, en este sí, panel pesimista. Sí, pero bueno, Francesca no siempre es bien optimista. Realismo. No, pero Sí. el tema de las propuestas, de lo que uno ha podido observar, estamos en una etapa muy inicial, muy incipiente de la campaña. Hay algunos que tienen que correr una carrera más larga que otros. Entonces, claro, el debate de ideas probablemente se empieza a dar más adelante, más allá que uno espera que la discusión se centre en eso, ¿no? Pero quiero rescatar el tema de las propuestas que han puesto algunos candidatos. Yo mencionaba lo de Cast con el tema de la natalidad, y a esto se ha ido sumando Matei, que también hizo propuestas el fin de semana sobre ese mismo tema. Hoy día Toá también va a presentar un grupo de expertos que va a elaborar propuestas sobre el tema de la baja significativa, sustantiva y algunos dicen irreversible de la tasa de natalidad, que tiene
una serie de implicancias y que tiene que ver con mirar el país a largo plazo también, ¿no? Que es algo que muchas veces no escasea. Ahí, Francesca, te quería pedir una reflexión sobre las propuestas que han ido surgiendo desde la candidatura de Matei u otras, ¿no? Que tú quisieras rescatar o analizar. Sí, a ver, primero que nada yo coincido que lo más importante, independiente del nombre que encabece una candidatura, son las propuestas y el proyecto país que hay detrás. Y por eso también rescato, en este caso, Chile Vamos, que efectivamente, si bien podemos tener diferencias entre los diferentes partidos, o incluso dentro de un mismo partido, tenemos una mirada en común y eso creo que es lo que nos une. Y obviamente se está redactando con un equipo, digamos, de todos los partidos y técnicos en la propuesta país. El fin de semana efectivamente presentamos en el Parque de las Esculturas en Providencia el programa de natalidad de Evelyn Matei. Creo que es un programa, creo que son propuestas bien integrales, ¿eh? Creo que, como hablábamos antes también del tema del acuerdo por la paz, entender que una sola medida va a ser una bala de plata, creo que es un error. Y ahí también habló de bastantes medidas que son de gestión, más allá que de dinero en específico, de poder darle prioridad a las personas que son cuidadoras, de poder generar mayor acceso a algunos servicios públicos, particularmente subsidios o personas que son mamás. Creo que de alguna manera pone sobre la mesa algo que es muy relevante, el hecho que lo haya hecho Kast, que lo haya hecho Matei, que hoy día lo vaya a hacer probablemente Toá, presentando su equipo, propuestas concretas, no lo sé. Te habla de este último censo que lamentablemente es lapidario con respecto a los nacimientos y la natalidad en nuestro país, donde prácticamente se baja la mitad. Y yo creo que eso es un tema que nos tiene que afectar, no solamente por el hecho de tener niños, sino que también por el hecho de mantener una sociedad con respecto a nuestros adultos mayores y cómo se va organizando las diferentes sociedades. Creo que ahí, particularmente desde la candidatura de Evelyn Matei, vamos a ir todas las semanas sacando nuevas propuestas hasta que finalmente terminemos en ese consolidado que es el programa de gobierno el que le vamos a presentar al país y, por cierto, el que le vamos a tener que rendir cuentas una vez Evelyn Matei sea la próxima presidenta de Chile. Entonces, creo que es bien relevante que se va construyendo en base a múltiples sectores, a múltiples conversaciones, pero con ese proyecto en país que nos une, que es desde el proyecto de Chile Vamos. Bueno, sí, querías agregar algo, Germán. Sí, mira, sobre ese tema que se ha planteado, el único tema sobre el cual se ha planteado alguna idea, ¿no? El tema de la tasa de natalidad. Y seguridad. Y seguridad, que bueno, que está permanentemente en las gentes. Pero el tema que parece como nuevo. Mira, lo que pasa es que aquí Chile está viviendo lo que se llama la transición demográfica, ¿no? Esta es una ley de la demografía, que es que cuando los países logran determinados niveles de crecimiento económico, socioeconómico, y todo lo que eso lo acompaña, en términos de acceso al servicio, incremento de oportunidad y todo lo demás, se produce una reducción de la tasa de natalidad, las familias tienden a tener menos hijos, ¿no? Y ese es un fenómeno demográfico, sociodemográfico, eso está conocido. De hecho, yo comencé mi carrera en Naciones Unidas trabajando en un proyecto de investigación en 4 países sobre el tema, en los años 70. Entonces, la transición demográfica es una realidad, una ley demográfica, por así decirlo. Entonces, el tema es cómo tú enfrentas esta baja de tasa de natalidad. Y ahí, bueno, propuestas puedes haber muchas, pero el hecho concreto es que tiene que ir a las raíces de la conducta demográfica, por así decir, de la familia, ¿no es cierto? Las decisiones que se van tomando de tener o no tener un hijo o más de un hijo. Entonces, eso es un poquito más complejo que dar bonos, que dar cosas por el estilo, ¿no es cierto? Porque son las expectativas que tú estás pensando, lo que te va a costar un hijo, ¿no? Porque el costo de un hijo es muy alto, no solamente la crianza, la educación, la mantención, etcétera. Entonces, es un tema complejo que requiere un conocimiento mucho más en profundidad. Y como estamos viendo, la tasa de natalidad está siendo afectada por los migrantes, que vienen de sectores y de países con mayores tasas de natalidad, y eso se ve en los datos del censo. Sí, po. Y que las regiones del norte, donde hay mayor concentración de migrantes, muestran una tasa de natalidad mayor. Así que es un problema un poquito más complejo. Lo que tú acabas de decir, Germán, nos demuestra que los debates no se pueden dar en blanco y negro, ¿no? Por ejemplo, respecto a la migración. Quien dice que la migración trae solo cosas buenas no está diciendo la verdad, y quien dice que la migración trae solo cosas malas tampoco está diciendo la verdad.
Bueno, antes de que nos vayamos, pero quédense con nosotros, por favor, Francesca, Germán. Vamos a la moneda con Bárbara Payal, quien nos va a contar más detalles de los momentos posteriores a la entrega del informe de la Comisión por la Paz y el Entendimiento. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy buenos días. Sí, muy buenos días, Patricio, Montserrat, panelistas presentes. Ya culminó este acto de ceremonia que se realizó en el Salón Mombaras del Palacio de la Moneda, donde se hizo entrega final de este informe emanado desde la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Se hizo con presencia de los 8 comisionados que fueron parte de este año y 10 meses de trabajo, incluso de Sebastián Navellán, quien es presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco y quien fue el voto disidente de esta instancia. Él rechazó esta propuesta, fue parte de este acto, y en el marco de los discursos que se realizaron, hablaron los 2 copresidentes de esta instancia. Hablamos del exministro del gobierno de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno Charme, y también del senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla. En ambos discursos se relevó lo difícil que fue comenzar este trabajo, conversando con distintos actores de esta problemática que se vive en la macrozona sur. En particular, Alfredo Moreno Charme decía que se entrega ahora un acuerdo concreto y realizable. Él decía que no fue fácil, hubo dolor, hubo desconfianza en el marco de este proceso, pero que ahora, a partir de ahora, las puertas están abiertas a todos quienes quieran sumarse. El presidente, en tanto, también agradeció lo que fue el trabajo durante estos casi 2 años de los comisionados, y él dijo que va a estudiar este acuerdo con atención. Mencionaba que incluso se va a llevar esta propuesta que se le entregó en sus propias manos al viaje, a la gira internacional que va a realizar por el sudeste asiático, que va a realizar a partir de este fin de semana en Japón y China, y en las próximas semanas dará cuenta al país del cómo proceder, porque él dice acá no hay una mera declaración de buenas intenciones, hay propuestas, y hoy, a partir de ahora, la responsabilidad la tenemos quienes conducimos el Estado. Pero también este acto estuvo marcado por la ausencia de los presidentes de partidos de derecha, contrario a lo que pasó durante 2023, donde estuvieron presentes en el marco del vamos de esta comisión. Bueno, fueron consultados algunos parlamentarios que sí asistieron, por ejemplo, el presidente del Senado, militante de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, quien fue contrario a esta postura que han adoptado algunos personeros de derecha. Él decía, creo que uno no debe criticar algo que no ha leído, si bien esta propuesta no es la llave de una solución, sí es una bisagra que abre una puerta de esperanza. También un mismo tono que compartían otros parlamentarios que estuvieron presentes, como el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, y también el senador y expresidente del Senado, José García Ruminó, todos demarcándose de alguna forma de esta postura tan férrea que han compartido desde la derecha, el presidente de la UDI en particular, Guillermo Ramírez, y también la presidenciable de Chile Vamos, Evelyn Matei. Patricia. Muchas gracias, Bárbara. Solamente recordar que lo planteaba el senador Francisco Huenchumilla, que este trabajo que hicieron los comisionados fue ad honorem, no fue remunerado, fue voluntario. Decía el senador Huenchumilla que esto fue con el único propósito de tratar de encaminarse a un acuerdo, a una solución, ¿no? A vías de solución para este conflicto que lleva muchas décadas, ¿no? en nuestro país. Muchas gracias, Bárbara, estamos en contacto. Que estés bien. Muy buenos días. Bueno, y vamos a despedir ahora sí a Germán Correa y a Francesca Parodi. Y por supuesto, Germán, muchas gracias, que tengas un buen día y una buena semana. Muchas gracias a ustedes también, gusto verlos. A ti también, Francesca, que tengas una buena semana. Muchas gracias, buenos días. Y con ellos, Montserrat y yo nos vamos a un breve alto. A la vuelta está Claudio Medrano con ustedes y con un concierto que va a haber próximamente en nuestra sala máster.